como veíamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de un tema fundamental para nosotros, un tema que realmente es precioso, ¿no? Estuvimos hablando acerca de aquel que Dios ha escogido y ha puesto como el fundamento para la iglesia, el fundamento sobre el cual toda la iglesia se está edificando. Hablamos de Cristo como ese fundamento precioso, valioso, firme que Dios ha puesto. Y también hablamos de algo muy importante, que es aquella unidad que nosotros los creyentes debemos tener con Cristo y con los demás hermanos. Según aprendemos de la palabra del Señor, Pedro nos dice que esa es la manera en que somos edificados, o sea, estando en un sentido vertical, por decirlo de una manera, en comunión con Cristo, y en un sentido horizontal, estando en comunión con los hermanos. Este es un tema tan esencial, también tan fundamental, tan importante, que recordarán que el mismo Señor Jesucristo habló de esto como una señal de que realmente somos hijos de Dios, de que estamos en la verdad, de que conocemos la verdad, porque al final es lo que nos mantiene unidos. Él en Juan 17, 20 y 21 dijo: mas no ruego solamente por estos, sabemos que estaba refiriéndose a sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que encontramos en distintas partes de la palabra del Señor la relevancia de la unidad de los creyentes con Cristo y entre nosotros. Porque cuando lo entendemos bien, nosotros nos damos cuenta de que el Evangelio produce la iglesia. No solamente el Evangelio salva y rescata individualmente, no solamente hace que personas comiencen a ser seguidores de Cristo. Por el Evangelio, nosotros somos unidos a Cristo y a los demás hermanos con un propósito, para cumplir la voluntad de Dios, de representarlo acá en la tierra, de ser su voz, de ser sus manos acá en la tierra. Y es justamente de esto que ahora en los versículos que sigue, Pedro nos quiere hablar. Así que nuestro texto hoy está en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, pueden buscarlo. Primera Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Oremos, hermanos. Amado Dios, como cada domingo ponemos este tiempo de lectura y meditación de tu palabra, Señor, lo ponemos en tus manos, pedimos nos bendigas, nos ayudes con tu Espíritu Santo para poder comprender estas verdades, que se afiancen en nuestras mentes y corazones, que nos estés guiando, Señor, en cada cosa, porque queremos vivir y ser quienes, Señor, con nuestra vida, te honremos, te glorifiquemos y alegremos tu corazón, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, recuerden que cuando Dios creó al ser humano, allá en el principio, con Adán y Eva, Él los creó, los puso sobre la tierra para que ellos y después cada ser humano reflejásemos el carácter de Dios, reflejásemos su carácter, su belleza moral,
en este mundo. Por eso dice la Escritura que Él nos hizo a semejanza suya. Si no hubiese sido por el pecado, cada persona que pisa en este mundo tendría que vivir para Dios, para la gloria de Dios. Debería amarlo, debería apreciarlo, debería agradecerle, debería obedecerle, debería tenerlo a Dios como el tesoro más grande de nuestra vida. Pero por el pecado, que sabemos que no solamente afectó a Adán y a Eva, sino que ellos como padres de la raza terminó afectando a todos y cada uno de los seres humanos. Por ese pecado es que hay como un velo en nuestra mente, hay un velo que nos mantiene en una oscuridad espiritual, y es por eso que no podemos llegar a Dios. Y en ese desconocimiento de Dios, ese desconocimiento de la verdad, es que no nos permite llegar a conocer y amar a Dios, a obedecerle, a confiar en Él, ni mucho menos a tenerlo como lo más precioso de nuestra vida. Como no vemos espiritualmente hablando, en realidad somos llevados o más bien arrastrados de la mano por otras cosas que son las que manejan nuestra vida, nuestras prioridades, y que al final en nuestra ignorancia, nuestros desconocimientos son lo más importante para nosotros. Y a menos que Dios mismo sea el que quite ese velo del pecado que nos ciega a Dios, que nos maneja, y nos hace vivir para nosotros mismos y no para Dios, a menos que eso pase, nosotros ni nadie puede vivir como Dios lo desea, ni mucho menos cumplir con aquel propósito original por el cual Dios creó a los seres humanos, para que los representemos, para que los reflejemos en este mundo. Y ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios revelada y tenemos el conocimiento del Evangelio. Y gracias a Dios por eso, porque si esto que venía diciendo hubiese quedado ahí nada más, bueno, pobre de nosotros, pobre de todos los seres humanos, pero Jesús vino a este mundo y en una oportunidad Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto se encuentra en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y algo muy relacionado a lo que Pedro nos está diciendo en nuestro texto de esta mañana. Nuestro texto que en definitiva responde, hermanos queridos, a dos preguntas fundamentales de la vida humana, dos preguntas que tienen que ver con la esencia o el porqué mismo de la vida en este mundo, y es: ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? ¿Y para qué estoy acá? Estas son preguntas que la mayoría de nosotros nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida, y gracias a Dios que tenemos la Biblia, ¿no?, en donde encontramos respuesta a esto. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Dice el verso 4: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acordémonos de que Pedro se escribe esta carta a destinatarios que ya eran cristianos. Y si vos ya lo sos, es porque escuchaste el Evangelio y lo creíste. Porque cuando Dios empieza a hacer una obra en la vida de una persona, Él manda a su Espíritu Santo, que, como digo, lleva adelante una obra que va a producir con el tiempo ciertos frutos de esa salvación que ha ocurrido, ese nuevo nacimiento que se ha dado. Y esas evidencias están, y podemos tener seguridad de ser creyentes, porque no solamente escuchamos el Evangelio y lo creímos, estuvimos de acuerdo en que aquello que Jesús hizo por los pecadores es el mayor acto de amor, el mayor milagro de Dios para con todos los seres humanos, para con todo aquel que crea. No solamente
estuvimos de acuerdo con eso, sino que porque ahora tenemos una relación de amor para con Dios, de amor para con los hermanos y hermanas que ahora tenemos, y no queremos ofenderlo. Es que comenzamos a buscar aquellas cosas que Dios por medio de su palabra nos ha dicho que son buenas y necesarias, a la vez que estamos rechazando, abandonando y dejando todo aquello que ahora nos damos cuenta que ya no nos conviene. Entonces, para quien es cristiano ya en los términos en que lo vemos en la palabra de Dios expresado, Pedro nombra en el verso 9 al menos 5 virtudes o características de los creyentes. Y dice primero, ustedes son un linaje escogido, ustedes son un linaje especial, favorecido por Dios. Y sabemos que esto ha sido, como todo lo concerniente a la salvación, por gracia, por pura gracia, por amor de Dios, en su misericordia y por todo lo que Jesucristo hizo por los pecadores, por nosotros ante Dios, es que ahora los cristianos somos aquella clase o una raza humana especialmente escogida y favorecida por Dios. ¿Se acuerdan? El domingo pasado veíamos que Jesús fue escogido por Dios. Por eso nosotros los cristianos también somos llamados ahora, como Pedro lo dice, aquel pueblo escogido de Dios. Es gracias a Cristo. Es por Él, hermanos queridos, que nosotros nos podemos dirigir a Dios como a nuestro Padre. Es por Cristo que nosotros nos podemos reconocer como hermanos y hermanas. Y Pedro, bueno, él es judío y obviamente él está tomando conceptos que vienen del Antiguo Testamento. Por eso estamos leyendo estas palabras o estas frases como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero a pesar de que él está haciendo esto, no nos olvidemos de que Pedro les está escribiendo a personas que mayormente no eran judías. En la región en la que esta carta iba a ser leída, había judíos, algunos pocos convertidos, pero mayormente la gente no era judía en esa zona. Y lo que en definitiva Pedro les estaba diciendo a ellos, y por ende a nosotros, es que para todos los que han creído el Evangelio, lo han escuchado, lo han creído, sean judíos o no judíos, como cristianos, entonces formamos parte de ese verdadero pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, amado para el Señor. Y cuando digo que la iglesia, los creyentes, todos los creyentes, somos el pueblo especial de Dios, no estoy queriendo decir con esto de que Dios se haya olvidado de Israel, porque sabemos que este pueblo es un pueblo muy amado por el Señor y es un tema aparte referirnos a ellos, pero no están excluidos ellos, sino que todo aquel que crea, no importa de qué nacionalidad sea, pasa a formar parte de este pueblo especial de Dios. Esto que los cristianos conforman, nuestra nación o linaje, una raza nueva y diferente, porque Pedro está como haciendo una distinción, ¿no?, entre lo que es una nación políticamente hablando, pero acá Pedro está haciendo una distinción y está diciendo ustedes son una nación santa. Y después va a seguir adelante en la carta y va a decir, miren, su documento o su identidad está registrada en otra parte, su ciudadanía está en los cielos. Y es algo maravilloso poder pensar y reflexionar en estas cosas. Y sin importar entonces la nacionalidad, el color de la persona, sea blanco, negro, amarillo, el color que quieran, sean ricos o pobres, personas muy estudiosa, muy culta o de buena moral, o sea, sencillamente un delincuente que en la cárcel se arrepintió de sus pecados y ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal. No importa quién sea, todo aquel que ha confiado en Cristo pasa a formar parte de este precioso, este especial pueblo
de Dios. Entre nosotros no hay lazos sanguíneos que nos unan. Somos físicamente muy diferentes, culturalmente, socialmente y en todos los aspectos, pero sí tenemos algo en común los cristianos en todo el mundo, y es que compartimos el mismo camino y el mismo destino. Y de eso Pedro nos va a hablar en los próximos versículos, a partir del verso 11, que es lo que vamos a ver el domingo que viene, donde él nos llama a todos los cristianos, peregrinos y extranjeros en la tierra. Lo importante, hermanos, que somos ese linaje escogido, somos este pueblo especial de Dios. Tenemos esa identidad no por nuestra nacionalidad o el color de piel o por ninguna otra cosa, sino que es Cristo mismo que nos eligió. Es Cristo mismo quien nos llamó y nos buscó y nos salvó, nos rescató, muy por encima de todas las diferencias que pueda haber entre nosotros, pero con un propósito único y especial, y es de que nosotros seamos todos uno en Él. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha hecho parte de esta nación santa, para ser su pueblo, para ser una nación diferente. Y como ya he dicho otras veces, diferentes, y no porque nosotros seamos mejores que otros, mejores que los demás, sino porque Cristo, hermanos, Cristo es quien pagó con su propia vida para rescatarnos de esa oscuridad en la que estábamos, para arrancar de nuestras vidas ese velo espiritual de nuestra mente y trasladarnos, llevarnos a su luz admirable, en donde ahora sí podemos conocerle, podemos apreciarle, podemos amarle, servirle, obedecerlo y estimarlo, hermanos, y estimarlo como aquello precioso, lo más precioso que hay en nuestras vidas. Y al igual que los destinatarios de esta carta de Pedro, Dios sigue salvando de la misma manera, por medio de la predicación del Evangelio. Un Evangelio que, como también ya lo he dicho antes, exalta la sabiduría y el poder de Dios. Porque en su sabiduría Dios derriba cualquier barrera que pudiera haber entre nosotros. Y Él nos perdona y Él nos acepta y nos hace parte de esto que estamos hablando, de este pueblo de Dios, este pueblo escogido para posesión suya, la iglesia. Toda persona que crea el Evangelio, en cualquier lugar del mundo, de cualquier condición que sea, obtiene este privilegio de ser parte de una raza especial, de un linaje escogido y favorecido por Dios. Después dice Pedro en el mismo verso 9, ustedes como cristianos son el real sacerdocio, no un real, sino el real sacerdocio. Y esto está conectado a que antes en el Antiguo Testamento el pueblo, las personas necesitaban de intermediarios, necesitaban de los sacerdotes que estaban en el templo para poder obtener perdón, para poder acercarse a Dios. Necesitaba que estos sacerdotes realizasen distintos sacrificios que intercedieran por sus pecados para que puedan ser perdonados. Y bueno, uno de los privilegios mayores que tenían aquellos sacerdotes era de que ellos podían entrar a la presencia misma del Señor, aunque solamente una vez al año. Pero el evangelista Marcos nos dice en el capítulo 10, verso 45, que Cristo mismo fue el cumplimiento de todo ese sistema sacerdotal, porque Él dio su vida. Él dio su vida como una ofrenda, como un sacrificio por el pecado, para el rescate de muchos. Así que, como cristianos, nosotros ya no necesitamos mediadores entre nosotros y Dios, porque tenemos al único mediador necesario, a quien es Jesucristo,
Además, nosotros como cristianos sabemos que estamos todo el tiempo, hermano, todo el tiempo estamos delante de la presencia de Dios. Y esto es un llamado también, al ponernos, al revestirnos de este título de sacerdotes, tenemos un llamado a llevar una vida santa, una vida que en verdad esté agradando a Dios. Y como sacerdote también tenemos la función de interceder, de rogar por aquellos que aún no tienen a Cristo y viven en la oscuridad, como nosotros también lo estábamos antes. Dice que los cristianos somos todos parte de un real sacerdocio, un sacerdocio diferente, porque ya no son necesarios más sacrificios de animales, sino que como nos dice Hebreos 9, 11 y 13, el sacrificio del Señor Jesucristo fue tanto perfecto como suficiente, por eso fue una sola vez y para siempre. Tercero dice Pedro, vosotros sois una nación santa. Vosotros sois una nación santa, habiendo sido elegidos por Dios, siempre por su misericordia. Ahora los cristianos somos apartados por Dios mismo, somos declarados santos, existimos para Dios. Y obviamente como nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador es santo, nosotros también somos llamados como hijos suyos a hacerlo. Y siempre que hablamos de santidad, pueden venir a nuestra mente, a nuestra cabeza, ideas un poco místicas o ideas un poco irreales o que nos parecen cosas muy distantes y algo que ni siquiera podríamos intentar, pero hermanos, al creer nosotros recibimos la naturaleza de Dios y es de esa unidad con Dios y es por su naturaleza obrando en nosotros que nosotros podemos llevar un estilo de vida de santidad. Jesús dijo en Mateo 6:8, no os hagáis semejantes a ellos. Y ya sé que en el contexto de lo que Jesús está hablando, Él lo dijo en relación a la manera en que algunas personas estaban orando, pero estas palabras del Señor son en definitiva un principio que aplica a todos los temas concernientes a la vida cristiana y que están relacionados a esta búsqueda de la santidad como hijos de Dios. No os hagáis semejante a ellos. Como cristianos nosotros llevamos una vida diferente. ¿Y por qué? Y porque el cristiano piensa diferente, siente diferente, porque ha nacido de nuevo. Dios nos ha dado un nuevo corazón y una nueva naturaleza, y eso provoca en nosotros de que haya deseos nuevos, de que nuestras preferencias y prioridades cambien, de que los objetivos personales para nuestra vida se empiezan a alinear con la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Entonces sí me importa el tipo de trabajo que tengo, el tipo de estudio que quiero realizar, y cada cosa que concierne a nuestra vida pasa a estar bajo este deseo de agradar a Dios. Entonces, por supuesto que seleccionamos y escogemos mejor cómo usamos el tiempo, nuestro dinero, cuáles son las amistades, nuestras relaciones con los demás, cómo están. Y esto es porque lo viejo pasó y ha llegado algo nuevo. Y como dije recién, esto es solo posible cuando Dios pone de su naturaleza en nosotros. En el ambiente cristiano tenemos que lidiar con la situación que se da en todas las iglesias, de que muchas veces hay personas que hablan o actúan como cristianos. Y con el correr del tiempo, con la permanencia, con la persistencia, cuando estamos realmente alimentándonos de la palabra, cuando estamos en comunión con Cristo, estamos en comunión con los hermanos, es que podemos empezar a evidenciar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y a medida, cualquier cristiano, a medida que nosotros
vamos creciendo en esta comprensión de lo que ha sido esta elección de Dios para con nuestra vida y este amor y perdón que nos ha beneficiado. Entonces, naturalmente nuestra vida se inclina hacia el Señor, nuestra vida se inclina a esforzarnos, queremos realmente esforzarnos por vivir, queremos agradarle al Señor con cada cosa. Entonces, como Pedro lo está diciendo, al ser una nación escogida, favorecida por Dios, al ser sacerdotes reales de Dios, ahora se nos llama, en coherencia con eso, a llevar una vida en santidad. Y en la palabra de Dios, en toda la palabra, encontramos muchos principios, muchas enseñanzas específicas, incluso acerca de cómo hacer morir lo carnal, lo terrenal, cómo hacer morir el pecado de nuestras vidas y también cómo estar alimentando esa naturaleza que hemos recibido de Dios. Ya he dicho durante esta serie, en otra oportunidad, que tristemente por el pecado que aún hay en nuestras vidas, nosotros los cristianos no podemos llegar a obedecer a Dios total y perfectamente. Pero sí debe ser un patrón que yo pueda ver en mi vida y sí tiene que ser algo que se comience a ser evidente y que también los demás puedan estarlo viendo, puedan percibir aquello que está ocurriendo en nuestra vida. Y finalmente, hermanos queridos y hermanas queridas, esto es lo que tiene un impacto en medio de las personas que nos rodean. Cuando nosotros estamos en una relación con Dios, en una relación con los hermanos, en unidad, cuando nosotros estamos creciendo en el conocimiento de este Dios que amamos, que nos ha salvado, y que esto empieza a tener un impacto en el medio en donde nos movemos, con aquellas personas con las que estamos. Y muchas veces, seguramente ya lo han comprobado varios de ustedes, muchas veces, incluso sin decir que nosotros somos cristianos o que tenemos determinada fe, sin decirlo, por la manera en que nos comportamos, hablamos, la manera en que hacemos las cosas, empezamos a hacer luz, empezamos a hacer sal en medio de donde estamos. Y esto es todo lo que honra al Señor, lo que glorifica al Señor y por lo cual el Señor nos ha rescatado. Entonces, bueno, si somos sacerdotes reales, si tenemos ciertos sacrificios espirituales, porque ya dije que los otros sacrificios ya no son necesarios, pero sí sacrificios espirituales para ofrecer a Dios. Y lo primero en la vida de un creyente que debemos sacrificar a Dios es nuestro propio cuerpo. Ese es nuestro primero y gran sacrificio al Señor, porque no podemos agradar a Dios si nosotros estamos llevando una vida como la que teníamos antes de creer, o como la vida que llevan aquellos que aún no han creído el Evangelio y están en esa oscuridad, en esas tinieblas. La palabra de Dios también nos advierte sobre eso, porque como creyentes podríamos ser desobedientes. Y Pablo, refiriéndose a esto, escribió a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13, ustedes han sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Y hermano, esto es encontrar una coherencia con lo que Dios dice que ahora somos, que es lo que nos da nuestra identidad, y la manera en cómo nosotros estamos viviendo. Por lo que ya somos se espera eso. ¿Entienden, hermanos? Decía hace un momento, muchas personas pueden pensar, pueden creer que son cristianas porque hacen determinadas cosas, pero el cristiano no es solamente algo que hace, sino algo que esencialmente es, y es por lo que somos por dentro, que eso se manifiesta en la forma en que nosotros nos expresamos, en la forma en que nosotros hacemos las cosas y cómo vivimos. Pueden buscar conmigo, por favor, Santiago capítulo 1, verso 27, está ahí cerquita, en el libro anterior. Santiago 1, 27.
Dice la Escritura, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, como decía recién, todo creyente tiene sacrificios espirituales que ofrecer a Dios. Y el primer y gran sacrificio es presentar nuestro propio cuerpo como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, dice Pablo en Romanos 12:1, nuestro culto racional. En Hebreos, podemos buscarlo también, 13, 15 y 16, un poquito antes, Hebreos capítulo 13, 15 y 16, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esto, hermanos queridos, es otro sacrificio que honra al Señor, que agrada al Señor, el darle con nuestras palabras, con nuestra boca, darle alabanza al Señor. Y eso es lo contrario de la queja, eso es lo contrario del descontento por nuestra parte. Hermanos, estamos pasando un tiempo de dificultades, ¿no? Muchas cosas están, o casi todas, han sido afectadas por este tiempo en que estamos atravesando, pero permite el Señor que podamos ser fieles, o seguir siendo fieles, y no perdamos de vista, hermanos queridos, cuáles son aquellos sacrificios espirituales que nosotros debemos a Dios, porque somos su pueblo, porque somos su especial tesoro en sus manos. No se olviden de hacer el bien, dice en el verso 16, ahí en el mismo Hebreos 13, no se olviden de hacer el bien y de compartir con compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermano, van cerrando la idea de cómo se ve la vida cristiana. No es solamente lo que decimos, sino también, aparte de lo que decimos, lo que hacemos, cómo vivimos. Acá habla de otro sacrificio, hacer el bien, despojarse de lo que tenemos y tenemos para compartir, no dejar de hacerlo. Y un concepto muy similar, Pablo lo expresa en Romanos 12:13, donde dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, practiquen la hospitalidad. Tito 3:14 dice, a que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Y por último, hermanos, les pido, busquen conmigo Colosenses 4, la segunda parte del versículo 12, nos dice, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Miren, hermanos, otro sacrificio espiritual que debemos a Dios y que tiene que ver con algo que a muchos nos cuesta, y es la oración constante, la oración continua, la oración de todos los días, la oración por la intercesión, no solamente de las necesidades nuestras, sino también de los demás, de mis hermanos, de mis pastores, de los diáconos, de los santos, dice la Escritura, en otra palabra, y abarca todo. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, seamos perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y todo esto, hermano, tiene conexión, está perfectamente conectado y relacionado con lo que Pedro nos está diciendo como propósito. En la segunda parte del verso 9, volvamos a 1 Pedro, donde ahí nos dice él que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos somos posesión de Dios. Le pertenecemos de una manera especial, única. Tenemos un gran valor para Él por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero hermanos, al final, debemos recordarnos siempre de que lo que somos al final, nosotros, como lo vengo diciendo, no está en algo que hay en nosotros mismos, sino que Dios nos define así, por esa relación que Él ha empezado con nosotros. Entonces cada cristiano es escogido por Dios, porque Dios se ha compadecido de él, ha tenido misericordia de esa persona, ha sido poseído por Dios, santificado, para que por medio de todo lo que somos ahora, como sus sacerdotes, anunciemos a otros aquellas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos hizo lo que somos para que nosotros podamos llevar toda la atención a Él. O sea, dicho de otra manera y conectándolo con lo que dije al principio acerca del propósito por el cual Dios creó a la raza humana, para que seamos quienes reflejásemos el carácter y esta belleza moral de Dios. Ahora nosotros como cristianos, Dios nos hizo así todo lo que somos en Cristo, para que podamos darlo a conocer a otros, predicando de sus virtudes y buscando también llevar una vida que lo honre, que lo glorifique. Entonces el propósito de esa identidad que tengo, de quién soy yo, el propósito del por qué estamos acá, es para poder mostrar a otros, hablar a otros acerca de la excelencia de Dios. Y saben, cuando Pedro escribió esta frase, anunciéis las virtudes, esa palabra que usó en el original para que anunciéis, es una palabra que significa dar a conocer algo que antes se ignoraba. Dar a conocer algo que antes se ignoraba. Por eso, como lo dije el domingo pasado, la función principal y casi la única de la iglesia es estar predicando el Evangelio y estar haciendo discípulos de Cristo. La centralidad de lo que hacemos, hermanos queridos, tiene que pasar por estar predicando acerca de la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios, esa sabiduría, ese poder, se concentran todas ellas en este mensaje precioso del Evangelio que tenemos para compartir. Tenemos que compartirlo con aquellos que aún no conocen del amor y la misericordia de Dios, que están en esa oscuridad espiritual, que están en tinieblas. Y esto debe ser, mis queridos hermanos, en todo tiempo. Y especialmente cuando estamos en medio de familiares o de compañeros de trabajo, es a ellos principalmente que tenemos que contarles, que tenemos que hablarles acerca de lo que Dios es para nosotros, comentarles por qué sentimos este amor por Dios y por qué pensamos que Dios es tan valioso, tan especial para nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo. Y quería plantearles un desafío como me lo he planteado yo, y es que a partir de ahora comencemos, hermanos, intencionalmente a buscar hablar mucho menos acerca del coronavirus, los incendios, la sequía, el dólar y todas estas cosas que son reales, que son preocupantes, pero que podamos mejor nosotros como hijos de Dios, en donde nos movamos, a tener estas conversaciones intencionales, donde con sabiduría y con prudencia nosotros podemos hablar, expresar acerca de las virtudes de este Dios tan grande y amoroso que tenemos. Yo sé que algunos me puedan decir, sí, pero lo que pasa es que en mi casa o en mi trabajo aplica lo que Jesús dijo, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero bueno, hermano o hermana, no te comportes como un profeta, sé natural, sé normal, no seamos más raros de lo que debemos ser. Obviamente que no encajamos en un montón de cosas, en un montón de conversaciones, en un montón de situaciones, pero seamos sabios en la manera en que nosotros
nos vamos a separar de esas cosas, pero que podamos a la vez, de una manera sincera, de una manera sencilla, porque sabemos que no somos mejores que ellos, que podamos hablar de las excelencias de Dios, y que a través de nuestra conducta, de las dos cosas, de lo que decimos y cómo nos comportamos, los demás puedan ver y saber de que nosotros representamos, somos parte de este reino de la luz, de este reino, de esta luz admirable, y que ya no somos más hijos de las tinieblas, o que ya no estamos más en tinieblas. Y más de uno va a decir que estamos un poco locos. Sí, va a pasar eso. Pero no importa, hermanos. ¿Qué importa eso? Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, versículo 5, dijo, si estamos locos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. Así que, mis queridos hermanos, todos podemos y debemos dar a conocer sobre este Dios que nos ha bendecido tanto y que nos ha hecho merecedores de tanta gracia abundante, de tanto amor, de tanta misericordia. No importa si sos un poco corto de palabras, sos un poco tímido, todos pueden, como dije, de una manera sencilla y sincera, hablar de aquellas virtudes que ya conocemos de nuestro Dios. Y no está para nada de más decir de que es necesario de que nos preparemos mejor. Hoy, gracias al Señor, hay material de sobra para leer, para estudiar, para, junto con la palabra de Dios, estar profundizando ciertos conceptos para que cuando se nos pida una explicación del porqué de nuestra fe, nosotros estemos mejor preparados para poder responder, de que tengamos ideas claras para poder responder y que los demás puedan ver de que nuestra vida es diferente, porque Dios ha empezado con nosotros una relación que es de un amor muy profundo, un amor eterno. Nosotros lo entendemos así. Y queremos corresponderle, no queremos defraudarlo, no queremos aprovecharnos de esta libertad que ahora tenemos, sino que Dios nos ha hecho así, nos ha dado esta gracia de convertirnos para que nosotros podamos mostrarle al mundo, hasta lo último del mundo, no tenemos que olvidarnos de eso, hermano, de que no solamente tenemos que predicar en nuestro medio, sino que ser parte o apoyar a aquellos que el Señor llame para ir hasta lo último de la tierra, para que en todo el mundo sea conocido nuestro Dios y sea glorificado y sea honrado como solamente Él lo merece. Y casi termino, hermanos, dice en el verso 10, vosotros en otro tiempo no erais el pueblo, no éramos nada, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, al contrario, estábamos bajo la ira de Dios. Dice Pablo a los Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ahora habéis recibido misericordia. Así que Dios es quien nos da nuestra identidad, Él ha empezado esta relación con nosotros porque nos ha escogido. Dios se apiadó de nosotros, tuvo compasión, misericordia. Dios se adueñó de nosotros. Y Dios nos ha separado, nos ha apartado para que como sus sacerdotes reales nosotros podamos cumplir aquel propósito inicial por el cual Dios creó a la humanidad, y es de que nosotros podamos ser representantes suyos, podamos anunciar las virtudes de Dios. Mis amados hermanos, pensemos y reflexionemos en este día, en este gran privilegio que tenemos, ante Dios, de ser sus hijos, de ser su pueblo, de ser su iglesia. Y no nos olvidemos nunca de que ese lugar que tenemos ahora, que disfrutamos ahora, no ha sido porque éramos unos campeones de la vida, no era por algo que había en nosotros, que era mejor a lo que tienen los demás, sino que es porque Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha hecho renacer espiritualmente, nos ha dado una nueva vida. Y eso ha sido posible solo y únicamente porque cuando se cumplió el tiempo,
Jesús vino y vivió y murió para pagar el precio que era necesario para rescatarnos, para que seamos perdonados y aceptados por Dios cuando confiamos en Él. Para muchos de nosotros, ya está basta aquel tiempo de ignorancia, ya está basta de aquellos deseos, como dice Pedro en el versículo 14 del capítulo 1, que ya vimos, dice, ustedes vivían antes de acuerdo a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ya está basta de eso. Y ahora, hermanos, por gracia de Dios, Jesús ha llegado a nuestra vida, ha iluminado nuestro entendimiento. Y si ya somos suyos, nuestro pasado ha sido perdonado y Dios ahora nos ha hecho una nueva creación, una nueva raza escogida y elegida. Y nos ha favorecido con bendiciones eternas para que nosotros cumplamos aquel propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Quién sos entonces? Bueno, si ya sos cristiano, sos una persona escogida, elegida por Dios. No sabemos el por qué, pero sí sabemos que no lo merecíamos, que no lo ganamos. Y esto nos tiene que llevar de asombro y llevarnos a una gratitud profunda, a un asombro profundo por esta gracia de Dios y que nosotros busquemos, como dije, responder o corresponder a tanto amor y tanta misericordia que no merecíamos de una manera que esté glorificando al Señor. Antes, dice Pedro, ustedes no eran nada, ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no tenía compasión de ustedes, no iba a tener compasión de ustedes. Ahora los ama mucho, ahora los ama tanto que los ha hecho parte, los ha hecho conciudadanos, dice, del reino de los cielos, miembros de su familia. Y somos su pueblo, somos su iglesia. Antes no podíamos alcanzar algo y era aquella misericordia de Dios, pero ahora por Jesucristo, porque hemos creído en el Evangelio, nosotros hemos obtenido y vivimos en base a esa misericordia. ¿Y todo para qué, hermanos? Dice Pedro, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermano. Señor amado, muchísimas gracias por la persona de Jesús, por su sacrificio para rescatarnos. Gracias, Padre Celestial, por darnos este lugar tan privilegiado, Señor, en tu presencia. De ser nada, Señor, tú nos hiciste herederos con Cristo de todas las cosas. Nos has revestido con las vestiduras de justicia de Cristo y ahora somos especiales, somos de gran valor para ti. Gracias, Señor, por todo esto. Pedimos, Señor, pedimos nos ayudes para que con nuestra vida, sea que hablemos o cada cosa que hagamos, esté reflejando, esté manifestando, esté llevando la atención hacia ti, Señor, que estemos exaltando tus virtudes, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón, que ya has demostrado en nosotros y que está disponible para todo aquel que escuche el Evangelio y lo crea. Padre, pedimos nos ayudes como iglesia para fortalecer cada uno de nosotros individualmente nuestra tarea de evangelizar personalmente a otros. Señor, es un tiempo en el que físicamente estamos limitados, pero tenemos un montón de maneras, o varias maneras al menos, de poder hacerlo. Señor, ayúdanos para que en medio de la zozobra en la que está este mundo, de la preocupación y de la incertidumbre, nosotros que hemos conocido la verdad podamos expresarla y hablarla, Señor, a otros también, para que puedan tener esta paz, esta seguridad de la que nosotros disfrutamos tanto y por lo cual estamos tan agradecidos. Damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, esperando que tú bendigas, Señor,
la meditación de tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayudes a ponerla por obra. Pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.